Buen martes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, hoy y durante los próximos días por 2 semanas, con Mariana Abreu en la coconducción. ¿Cómo andás, Mari? Muy bien, en esta ya casi que cierre del año, ¿no? Sí. Penúltima semana del año, previa de las fiestas, pero con información, como siempre. Con información, pese a esto de semanas cortadas, por lo que recién decías, porque les contamos que esta mañana el gobierno presentó una ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama. Se trata de la segunda ampliación presentada ante la Fiscalía tras la denuncia inicial realizada a fines de octubre. Sí, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que esta acción se efectuó tras constatar mediante una pericia del Ministerio del Interior que hay 3 documentos dentro del contrato de la garantía de fiel cumplimiento que se creen irregulares por tener la misma firma copiada y pegada. Ya iremos a ese asunto, ahora destacamos otros. Vamos a ver los titulares. El presidente Yamandu Orsi visitará China en la primera semana de febrero tras recibir una invitación del mandatario chino Xi Jinping, con quien se reunirá el 3 o 4 de ese mes, informaron fuentes del Poder Ejecutivo y del sector privado a MBD Noticias. Tras la condena a 9 militares retirados en la causa que investiga torturas contra ciudadanos de San Javier, Río Negro, entre 1980 y 1984, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, destacó el pedido de disculpas hecho a las víctimas por el juez en calidad de representante del Estado. A 4 años del cierre de la mutualista Casa de Galicia, un grupo de exfuncionarios se movilizaron frente a Torre Ejecutiva porque no han tenido respuesta al pedido para cobrar la totalidad de sus despidos. Se presentó la campaña Verano en Movimiento, una propuesta integral que busca promover el cuidado y la prevención a través de una estrategia digital y acciones en territorio, con el objetivo de sensibilizar sobre los principales riesgos asociados a las actividades estivales. La Intendencia de Montevideo anunció los horarios especiales de los servicios y el transporte durante las fiestas. La mayoría de los espacios de atención verán reducidos sus horarios, salvo servicios como la atención por violencia de género y las casillas de guardavidas. Aumentan las tensiones en Honduras, donde casi un mes después de las elecciones no se sabe quién será el nuevo presidente o presidenta y al menos 3 militantes del opositor Partido Nacional resultaron lesionados cuando salían del centro logístico electoral, donde se lleva a cabo el polémico escrutinio de los votos. Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso del empresario pedófilo Jeffrey Epstein ya están disponibles en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde aparecen figuras de la política y la economía en medio de acusaciones de la oposición demócrata al gobierno de Donald Trump de demorar la publicación de la información. Gracias por estar. Recuerden que nos miran a través de la pantalla de TV Ciudad, también por nuestro canal de YouTube, por tvciudad.uy y nos escuchan por la Uniradio 107.7 FM. Ahora salimos del estudio. Es momento de pedir adelantos a quienes están en los móviles. Empezamos por Diego Martini, que me parece que hoy se trae un móvil político. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Mariana, buenas tardes para todas y todos. Así es, una preciosa tarde en la zona de Rincón del Cerro y nos encontramos en la puerta de la chacra del expresidente de la República, José Mujica. Vamos a conversar con Lucía Topolansky, su compañera, ex vicepresidenta, a propósito de lo que fue este año, en donde el Frente Amplio volvió a llegar al poder, donde tuvo enormes desafíos, sobre todo en el Parlamento, donde no tenía mayorías parlamentarias, y cómo ha visto justamente la figura del presidente Yamandu Orsi. Ampliamos unos minutos con ella. Otro adelanto, el presidente Yamandu Orsi consideró un problemón la cantidad de procesos abreviados que tienen lugar y señaló la necesidad de analizar el Código del Proceso Penal. Por su parte, el prosecretario de la Presidencia y uno de los impulsores de la reforma del Código, Jorge Díaz, sostuvo que la cantidad de procesos abreviados se debe a la suspensión del proceso a prueba, entre otras medidas. El tema de los abreviados yo creo que es un problemón. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Hace años, ¿no? Hace unos años. Sí, muchos años. Yo creo que habría que ver si no se usa exageradamente, de manera exagerada a veces los abreviados. Se eliminó la principal, que era la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué efecto tuvo eso? Aumentó los procesos abreviados. Y dejó a los operadores del sistema, jueces y fiscales y abogados, sin una herramienta que es fundamental
¿Por qué? Porque al gobierno anterior se le ocurrió que eso estaba mal. Por 3 o 4 caricaturas eliminaron un instituto que es absolutamente fundamental en los sistemas acusatorios en el mundo entero. Ahora, desarrollo informativo. El gobierno presentó esta mañana una ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama, luego de que una pericia realizada por el Ministerio del Interior constatara irregularidades en por lo menos 3 documentos presentados junto a la garantía de fiel cumplimiento por parte de la empresa española, en los que, por ejemplo, se ve en esos 3 documentos la misma firma copiada y pegada. Sí, es la segunda ampliación de la denuncia tras la presentada el 28 de noviembre pasado, y el fiscal Alejandro Machado, quien sigue el caso, ya solicitó documentos a Presidencia para efectuar la investigación. Esa ampliación de pruebas relacionado con las garantías de Eurocommerce, el texto de las garantías expedidas por esta empresa fantasma. Lo que se descubrió, el Ministerio de Defensa le pidió al Ministerio del Interior que hiciera un peritaje, y lo que se descubrió es que las firmas de los 2 documentos que el señor Cardama envía por correo electrónico el día de la conferencia de prensa y la firma del primer documento son exactamente iguales. Es decir, no es una firma electrónica, no es una firma, aparentemente el mecanismo sería de copia y pegado de un documento a otro. Entonces, como coincide exactamente la firma, es igual, está dentro de un sello, en el mismo lugar, sobre las mismas letras, entonces realmente parece ser que allí hubo un copy-paste que queremos que la Fiscalía pueda investigarlo, que era un elemento relevante para que ellos lo pudieran investigar. Eso se descubrió después de la segunda ampliación, y por eso hoy la jurídica de Presidencia se presentó en la Fiscalía a ampliar la denuncia. ¿El fiscal Machado ha solicitado información? Sí, el fiscal Machado solicitó información y se está procesando, porque alguna implica traducción de documentos y demás. Eso se está procesando en este momento, y a la brevedad posible, cuando culmine, hay un apostillado de algún documento también, apenas tengamos pronto lo que él solicitó, la jurídica lo va a presentar. Otro tema, el presidente Yamandu Orsi anunció que el gobierno analiza cambios de fondo en el Código del Proceso Penal y también la derogación de artículos de la Ley de Urgente Consideración de la LUC que se aprobó en el 2020. Dijo que el uso extendido del proceso abreviado, así como de algunas, digamos, agravantes en materia penal, ¿no? Normativa que fue agravando o aumentando las penas, han generado algunos efectos negativos, como por ejemplo el sostenido aumento de la población carcelaria. En una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en el canal de streaming Junta, Orsi fue categórico al señalar que en la LUC existen disposiciones aberrantes que deben ser derogadas mediante nuevas normas. Uno de los principales focos de preocupación del mandatario es el uso de los procesos abreviados, a los que definió como un problemón. Según Orsi, el recurso podría estar siendo utilizado de forma exagerada, especialmente en un contexto donde el sistema judicial carece de recursos suficientes, lo que termina empujando a resolver causas de manera rápida, pero no necesariamente justa o equilibrada. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y no, Bueno. también tenés el código. Yo creo que hay que echarle mano al código de proceso. Al código del proceso. O el tema de los abreviados, yo creo que es un problemón. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Hace años, ¿no? Hace unos años. Sí, muchos años. Yo creo que habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados. Pero pasa que eso acorta los procesos y ahorra gastos. Sí. ¿Estás dispuesto? ¿Se está hablando de posiblemente meterle mano? ¿Sí? ¿Analizar el código? Sí, claro. ¿Pero por esa razón, básicamente? No. Pero Analizarlo en su globalidad. Pero analizar en tu globalidad. Caímos en un problema del uso medio... Del abreviado. Y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto. Orsi manifestó que el objetivo del gobierno es encarar una discusión global sobre el funcionamiento del sistema penal que permita corregir distorsiones, revisar criterios y evitar que soluciones de emergencia se transformen en reglas permanentes con consecuencias estructurales.
Y hablamos de este tema con Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia de la República, pero también en su momento fiscal de corte e impulsor del actual Código del Proceso Penal. Bueno, con respecto a lo mencionado por Orsi, Díaz aclaró que el aumento, ¿no?, de los procesos abreviados se debe, según lo que dijo, a la eliminación del proceso a prueba que se concretó durante el periodo pasado. Sí, en una entrevista que se va a emitir mañana en la primera edición de MD Noticias, Díaz agregó sobre un eventual análisis de modificaciones al Código del Proceso Penal que se debe analizar el cuerpo normativo en su conjunto y no de forma aislada. Se eliminó la principal, que era la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué efecto tuvo eso? Aumentó los procesos abreviados. Y dejó a los operadores del sistema, jueces y fiscales y abogados, sin una herramienta que es fundamental. ¿Por qué? Porque al gobierno anterior se le ocurrió que eso estaba mal, se había caricaturizado esa solución, se acuerda de las tortas fritas, entonces, por 3 o 4 caricaturas eliminaron un instituto que es absolutamente fundamental en los sistemas acusatorios en el mundo entero. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto? Aumentaron los procesos abreviados, porque todo lo que antes se resolvía por esa vía empezó a salir por esta otra. Entonces, reinstalando los procesos abreviados seguramente disminuirán. Y que seguramente un 1% es un porcentaje bajo de juicios orales, porque, por ejemplo, en Estados Unidos llega al 2%, en Chile anda en el 3-4%. Es decir, hay países que tienen porcentajes más altos y es deseable que eso sea así, pero es un sistema, o sea, no es toco esto, no, tenés que analizar todo el funcionamiento del sistema, todos los institutos, y en eso no tenemos ninguna diferencia. El presidente Yamandu Orsi visitará China en la primera semana de febrero tras recibir una invitación del mandatario chino Xi Jinping, con quien se va a reunir el 3 o 4 de este mes, informaron fuentes políticas y también del sector privado a MD Noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, lógicamente integrará la delegación, que también incorporará a otras autoridades de gobierno y a una presencia importante en número de personas vinculadas al sector empresarial nacional. Tanto autoridades del gobierno como empresarios vinculados a China estaban desde hace semanas expectantes esperando la fecha de este viaje que Orsi quería realizar antes de cumplir el primer año de su gobierno el 1 de marzo de 2026. Tras la confirmación pusieron el pie en el acelerador para comenzar a definir las respectivas agendas. La visita de Orsi en su primer año de gobierno fue una intención atendida por el gobierno chino y que desde la presidencia se entiende como un muy buen gesto en cuanto al buen estado de las relaciones bilaterales. A su vez implica un cambio en relación a sus antecesores que en general viajaron al país asiático, el principal socio comercial de Uruguay desde hace más de 10 años, en su tercer año de gobierno o más adelante. En su viaje a China, Orsi tiene previsto hacer una escala de un día en Europa, agregaron las fuentes consultadas. Con esta visita oficial, Orsi busca fortalecer la relación con China y dejar una hoja de ruta a cumplir en su administración. A nivel regional, en 2026, Uruguay asume la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organismo que China ha priorizado en su relación con el continente americano. Para el gobierno chino, las visitas de alto nivel son una señal de buena salud en la relación bilateral entre los países. Eso lo interpretó rápidamente el gobierno de Orsi, dado que ya han visitado China los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Frati y de Defensa Sandra Lasso, además de muchas otras autoridades de diferentes organismos públicos. Xi Jinping concreta un número acotado de visitas presidenciales por año y en general son después de marzo, ya que en la segunda quincena de febrero es el Año Nuevo Chino y en marzo las denominadas 2 sesiones, las reuniones del Parlamento de ese país y su organismo asesor en que se definen objetivos y planificación estratégica, siendo de los acontecimientos políticos más importantes del año en ese país.
Salimos del estudio nuevamente para darle paso a nuestro compañero Diego Martini, que está en la chacra del Rincón del Cerro con Lucía Topolansky. Diego, adelante, te escuchamos. Sí, así es, compañeros y compañeras. Bueno, como es habitual, suele ser un móvil de TV Ciudad fin de año venir a conversar con Lucía Topolansky en la chacra de Rincón del Cerro, a quien le agradecemos nuevamente por esta disposición. Lucía, comenzar a preguntarte qué balance haces de este 2025 en donde el Frente Amplio volvió a gobernar. Yo estoy contenta porque era un desafío enorme después de... Yo no recuerdo, yo tengo 81 años, un gobierno que no tuviera mayorías propias. Y haber sacado el presupuesto, 700 artículos de un presupuesto con el respaldo que salió, para mí es algo importante políticamente para el país porque tiene presupuesto y también para el Parlamento, porque hubo un esfuerzo que le debo agradecer públicamente a la bancada del Frente Amplio de mis compañeros, y también hubo un esfuerzo de la oposición que comprendió que lo más importante, antes de todo, estaba el país. Y prácticamente salió la esencia, lo fundamental. Eso se dice fácilmente, pero yo trabajé 22 años en presupuesto y hay que estar ahí. Artículo primero, te faltan 2 votos. Artículo segundo, te faltan 2 votos. Y así 700. No es como en otros países, por ejemplo la Argentina, donde los presupuestos son bloques de artículos, como se aprueba. Entonces, eso me pareció muy bueno. Antes se habían solucionado una cantidad de problemas, de deudas que habían quedado, y el tema de la caja profesional y otros temas que aparecieron. Y, y yo creo que en todo eso que no tiene glamour, pero es mejor, porque el Parlamento, el Poder Ejecutivo, Legislativo deben ser republicanos. Sobre el glamour se lo dejamos a Punta del Este, que lo precisa para el turismo. No vas a ver un luminoso, una cosa, pero hicieron las cosas bien. Y en ese Eso me enorgullece a mí. En ese sentido, el rol de la oposición ha sido una oposición que ha cuestionado, que ha interpelado, hubo 5 interpelaciones. Sí, eso está en su derecho, está dentro de las reglas del juego. La oposición tiene un deber de control y la oposición también está participando en minoría en varios organismos del Estado. Es decir, esto está funcionando. Lo que nos está faltando es acuerdos para algunas cosas que precisan mayorías especiales, como los organismos de contralores y Suprema Corte, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Corte, y eso que yo espero que el año que viene, más aliviado de esta cuestión presupuestal, se puedan llegar a esa sintonía. ¿Fue una oposición que le pegó al gobierno? Bueno, yo qué sé, yo no tengo un centímetro y ando midiendo ese tipo de cosas. Hay legisladores con distintos estilos, hay legisladores más dialoguistas, otros más confrontativos, cada uno, son todos adultos, cada uno sabe lo que hace. Yo personalmente, el Poder Legislativo es el que me convoca más desde el punto de vista de la democracia, porque allí no hay uno solo que esté sentado sin tener un grupo de pueblo atrás, el que lo llevó para que tenga su banca. En el Poder Ejecutivo el presidente sí es electo, pero los demás son nombrados. Y en el Poder Judicial son todos nombrados. Entonces, eso le da una calidad democrática, porque tenga más representación o menos, ese legislador siempre le está rindiendo cuentas a aquel que puso su voto. ¿Cómo has visto al presidente Orsi, sobre todo en el último tiempo, ha sido criticado por no manejar del todo bien la comunicación?
Yo creo que cada presidente tiene su impronta y no hay dos iguales. No es igual Sanguinetti a lo que era Jorge Valle, ni la calle Padre a lo que fue la calle Hijo, ni Tabaré a lo que fue Pepe, ni nada por el estilo. Así que cada uno tiene su impronta. Yamandú tiene la suya. Y hizo una buena campaña, hay que recordar que al principio de la campaña sufrió un brutal hostigamiento con unas denuncias falsas terribles, superó todo eso, ganó en ley la interna y ganó el balotaje por un margen bien amplio. Y la propuesta de él, la consigna de su gobierno, era la revolución de las cosas simples, bien republicano, eso sí que no tiene glamour. ¿Y qué son las cosas simples? Ah, si tú vas al liceo y ahora tienes comedor y la posibilidad de una beca Butiá, hay una diferencia. Si tienes recursos como para poder prescindir de eso, mejor para vos, pero no es la realidad de todo el mundo. Entonces, la disposición de medicamentos, el atraso en solucionar o avanzar en el atraso de las operaciones de oftalmología en el Pereira Rosell, hay una lista larguísima de cosas. Son todas las pequeñas cosas, esas que le duelen a Sancho, aunque Quijote tenga que ir al lado. Si Quijote no va con Sancho, el pueblo no lo entiende. Entonces yo estoy conforme en ese sentido y él lo dijo con toda claridad en el desayuno de ADM. Yo no fui, pero ese pedacito de la intervención se levantó por todos lados y dijo, yo soy así, y nos desafió. Que es como que se nos hubiera dicho, ¿qué quieren? ¿Que finja, que les mienta, que me vista, que me disfrace? No, hizo muy bien en mostrarse como es. Él es un presidente que ganó con esa consigna y que está tratando de cumplir, de llevar un rumbo de soluciones a una cantidad de cosas necesarias, pero que no necesariamente tienen luminosos ni nada de eso. ¿El gobierno ha escuchado a sus votantes, a los propios militantes frente amplistas? ¿Ha escuchado algunas críticas que se han hecho? El gobierno tiene que escuchar a todos. Si un gobierno escucha solo a sus votantes, está gobernando mal. Porque en la medida que empiezas a ser presidente, sos de todos los orientales. Y yo creo que ha escuchado, sí. Y yo no pretendo unanimidades en una población. Sería hasta terrible, te diría. Es buena la polémica y poner oreja porque la democracia empieza por escuchar. Eso no quiere decir que siempre haya ahí razones totales ni que haya que hacer un seguismo. Hay que escuchar y hay que comprender lo que se está diciendo y ver las razones. Y yo creo que eso se ha hecho con respeto. Han recibido en la torre ejecutiva a muchísimas delegaciones, a muchísimas. Capaz que más en el primer año que muchos gobiernos. ¿En qué se debe mejorar y en qué se debe plantear los objetivos para el año próximo? De mejorar siempre hay que mejorar. Y en un periodo de gobierno nunca llegás. Y el tipo que te dice, que tilda así las cosas como un listado de supermercado y te dice, hice todo y llegué, te está mintiendo, porque eso es imposible. Creo que ahora con el presupuesto nuevo, que es un planteo, va a haber un impulso de realizaciones. Ya te estaba nombrando, en el tema de la educación va a haber ese despliegue de apoyos que tiene que ver con la deserción y con un montón de cosas que nos importan. También va a haber en los planes de vivienda el programa Más Barrio, que además no es solo de vivienda, es un programa que tiene connotaciones sociales y de seguridad de algún modo. En el tema de la salud, yo creo que ha explicado, la ministra se ha tomado el trabajo de explicar hasta el cansancio una cantidad de cosas
que de repente para mucha población son chicas y tiene un médico de cabecera que se las explica, pero otras no. Entonces tenemos que pensar en todos. Se va a empezar a ver todo eso en un mundo en que no hay certezas. En el mundo hoy te levantás y no sabes lo que va a pasar. No hay certezas económicas, no hay certezas de los organismos internacionales, hay todo tipo de amenaza. Ahora estaba leyendo las amenazas sobre Groenlandia. Es decir, en ese mundo, este pequeño país ha mantenido su democracia y sus prolijidades. Lucía, brevemente para cerrar, porque es la primera vez que venimos a fin de año que no está Pepe. Sí. ¿Cómo se vive este fin de año y qué queda del legado de él? Bueno, la palabra legado nunca le gustó a Pepe, te lo aclaro, lo debo aclarar 1000 veces. La alegría de él fue que él siempre dijo algo así como: quiero una barra que me supere con ventaja. El mejor dirigente es el que dijo, bueno, el día que escuchamos el resultado de las elecciones, dijo, cumplieron. Cumplieron, me voy tranquilo. El presidente y esa barra brutal de legisladores, así que ahora es tarea de ellos, tuya, Héctor, como diría en términos futboleros. Gracias, Lucía. Gracias a usted. Bueno, volvemos, compañeros, entonces desde acá, Rincón del Cerro. Muchas gracias, Diego y resto del equipo. Cambiamos de asunto. La empresa Tenfield tendrá los derechos de transmisión del fútbol local por streaming durante los próximos 4 años, a contarse a partir del año que viene, o sea, del 2026, ya que igualó la oferta que había presentado un consorcio integrado por Antel en el proceso licitatorio abierto por la AUF. Además, la firma de Casal conservará la producción audiovisual, mientras que Antel y una socia privada explotarán los derechos de transmisión en el exterior. La empresa de Casal pagará $70 millones por los 4 años de contrato comprendidos entre 2026 y 2029, ya que esa fue la cifra ofertada por Team Click, nombre del consorcio integrado por Antel y la empresa Team Sports Media, que tras la igualación quedaron sin los derechos. En el bloque de la producción audiovisual, uno de los 2 rubros en los que la AUF comprará servicios y por ende elegirá al precio menor, Tenfield cobrará $19.766.000 acumulados durante los 4 años por producir las emisiones de todos los partidos. En este caso, la empresa de Casal debió bajar el precio para igualar al de la productora argentina La Corte. Tenfield también tenía derecho a igualar las mejores ofertas en otros 2 rubros, pero no lo hizo. Uno de ellos es el lote de transmisión para el exterior, que quedó en manos del consorcio Antel Team Sports Media, que pagarán $12.400.000 acumulados en los 4 años. En el lote de Live Feeds y Data Feeds, entre otras cosas vinculado a apuestas deportivas, Tenfield también podía igualar y no lo hizo, por lo que la multinacional MediaPro se quedó con el negocio y pagará en 4 años $12 millones. En los restantes 4 rubros, las adjudicatarias serán las que ya habían ofertado mejor antes de esta última instancia. Es decir, en transmisión por televisión para personas abonadas, el rubro más costoso, los derechos serán de DirecTV y la Argentina Torneos, que pagarán $127.200.000 acumulados en los 4 años. En lo referido a la transmisión de la Copa Uruguay y las competencias amateur, los derechos serán de Telecom, que pagará $8.800.000 por los 4 años. Los derechos de merchandising, mientras tanto, serán de Tenfield, que ya había presentado la mejor oferta de $32 millones por 4 años. Tenfield también le venderá a la AUF el servicio de producción comercial, cobrando $4.880.000 acumulados en 4 años. Según estas cifras, la AUF recaudará por derechos vendidos $270 millones en 4 años, es decir, 67 por año. Si se restan los $24.566.000 que le deberá pagar a Tenfield por la producción audiovisual y la comercial, los ingresos libres para la asociación en el cuatrienio serán de $246.566.000, es decir, 3 veces y media más que lo que hoy recibe de Tenfield en función del contrato que vencerá este 31 de diciembre. Más del deporte, pero ahora hablando de la selección y el mundial que se viene, porque una encuesta de la consultora Equipos sobre el desempeño justamente de la selección uruguaya en el mundial a jugarse en 2026 establece que el 23% de la población, atención, piensa que Uruguay será campeón del mundo. Además, 15% respondió que la celeste será segunda, tercera o cuarta, 17% dijo que llegará hasta cuartos de final
18% que lo hará hasta octavos o 16avos de final y 12% que quedará eliminada en la fase de grupos, mientras que 14% no supo o no contestó. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Hora de salir del estudio y saludar a Martín Duarte, que aborda en su móvil el rechazo a la rebaja salarial por parte de la banda sinfónica. Martín, adelante. Además de los recortes... Así es, Mariana, está prevista una actividad dentro del Teatro Solís a las 20 horas por parte de la banda sinfónica, pero bueno, está prevista una movida en las afueras, en la explanada, justamente a raíz de, como tú mencionabas, algunas reducciones de salarios de los integrantes del elenco de la banda sinfónica. Estamos con la secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera, para poner un poco en contexto esta intervención que van a estar haciendo en algunos minutos los integrantes de la orquesta. Silvia, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la situación de los integrantes del elenco de la banda sinfónica que se están armando en estos momentos a tu espalda para estar haciendo esta intervención previo a lo que es el recital previsto para las 20 horas? Bueno, nosotros nos estamos manifestando previo a lo que es el último concierto que va a estar llevando adelante la banda en rechazo de los recortes que llegaron a aplicarse a los músicos que violentan un acuerdo firmado en el marco de lo que fue su presupuestación. Estamos hablando de un acuerdo que se firmó en abril del 2024 con la administración de COSE, en la que, bueno, se llegó al acuerdo, valga la redundancia, de que la presupuestación no iba a implicar ningún tipo de rebaja salarial. Hoy en día, en el marco de los recortes, se les quiere sacar una calidad que se llama músico de atril a los compañeros, que estamos hablando de 20 compañeros de 65 que integran el elenco, que bueno, que verían una rebaja salarial del entorno de los 10.000 pesos cada uno. Esto además, obviamente, de la repercusión que tiene en el bolsillo, a los compañeros les preocupa porque se va a ver en los conciertos que se van a estar brindando el año que viene, porque bueno, van a haber tipo de piezas e instrumentos que ellos no van a estar tocando y obviamente lo va a ver la ciudadanía cuando venga a ver los distintos espectáculos que ellos brindan. Como dice un poco el comunicado, de hecho, lo que es el parlante que está sonando es uno de los elencos más viejos de Montevideo, 118 años como tal. A propósito de esta intervención, bueno, y otros temas que viene abordando el secretariado de ADEOM, ¿cómo se viene manejando la mesa tripartita que está instalada también en el Ministerio de Trabajo con otros focos de conflicto, por ejemplo, que tiene también la administración? Bueno, sí, efectivamente, como decías, es la banda más vieja del Uruguay, es la primera banda sinfónica que tuvo el Uruguay. En referencia al ámbito tripartito, nosotros ayer tuvimos por la instancia, por el convenio colectivo, estamos en un cuarto intermedio, vamos a volver mañana. Hay una propuesta que se nos hizo por parte de la administración que avanzó sustancialmente con lo que había sido la propuesta que habíamos recibido previo a la asamblea de noviembre, pero bueno, mañana iremos a hacer otros planteos y otras dudas que tendremos en la instancia y evaluaremos si se firma el preacuerdo para llevarlo posteriormente a una asamblea que sería en el mes de enero para todos los trabajadores para ver si efectivamente se acepta la firma del convenio colectivo. Sí, le aprovecho para consultarte por la situación de guardavidas que en la jornada de ayer detuvieron sus actividades. Está prevista una asamblea para horas de la noche. ¿En qué está la situación y cuál es el conflicto a que también abordan los guardavidas de Montevideo? Bueno, lamentablemente el conflicto de guardavidas es sistemáticamente desde hace muchísimos años el mismo. Llega el 15 de noviembre, los compañeros tienen que bajar a la playa y no están las condiciones. Hoy en concreto seguimos teniendo la problemática de prefectura, que se está bajando a la playa, no está la presencia de prefectura, que esto, además del resguardo que da la ciudadanía, le da garantías a los compañeros ante situaciones de violencia que lamentablemente no son ajenas tampoco en la playa. Después el punto que tenemos hoy en día es que en febrero del año pasado, en febrero de este año, se inició un expediente por compañeros que se iban a estar jubilando. Se jubilaron estos compañeros y al día de la fecha no se cubrieron esas vacantes. Nosotros estamos esperando que eso salga la resolución sobre ese tema. La Intendencia nos pidió un plazo hasta el 26. Bueno, como decías tú, los compañeros hoy van a estar teniendo una asamblea y van a estar evaluando qué medidas tomar si efectivamente no se da la contratación de estos dos compañeros, que además hay una lista de prelación. O sea, no es que hay que hacer un concurso, nada de eso, simplemente es efectivizar la lista de prelación que está vigente.
años de historia. Silvia, gracias por estos minutos, es muy amable. Bueno, compañeros, como verán, a nuestras espaldas, bueno, se está armando justamente lo que es la orquesta para estar brindando, bueno, esta manifestación de alguna forma con parte de su repertorio a minutos de lo que va a ser el cierre también de la temporada previsto para las 20 horas aquí en la explanada del Teatro Solís. Si les parece, los convocamos en algunos minutos cuando esté en definitiva ya la pieza sonando aquí a las puertas del Solís. Esta decisión injusta y arbitraria afecta directamente a 25 familias y nos coloca en una situación de... Le agradecemos a Martín y al resto del equipo y ahora les contamos que la Intendencia de Canelones y ADEOM de ese departamento firmaron un convenio colectivo sobre pautas laborales que va a regir desde el 1 de enero hasta el final del periodo de gobierno. Según se informó desde la Intendencia, los puntos principales del acuerdo incluyen la presupuestación de personal con un mínimo de 5 años de antigüedad y ajustes salariales por encima del IPC en franjas diferenciales, priorizando especialmente a quienes perciben menores ingresos. Además, el convenio prevé el fortalecimiento de los concursos y llamados internos, la creación de comisiones de trabajo en áreas como presentismo, reducción de la jornada laboral, salud laboral e inclusión y también la ampliación de beneficios sociales. El intendente de Canelones, Francisco Leñani, expresó que el acuerdo implicará la presupuestación de más de 1000 personas. El presidente de ADEOM Canelones, Santiago Sartori, subrayó que se logró la estabilidad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras y destacó el aumento de los salarios más bajos. Y de Canelones miramos ahora al departamento de Río Negro, porque les contamos que el juez de Fraiventos de primer turno, Claudio de León, condenó a 9 militares retirados en la causa que investiga torturas contra ciudadanos de San Javier entre 1980 y 1984. En ese grupo de víctimas estaba él, posteriormente asesinado, Vladimir Roslik. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, destacó el pedido de disculpas a las víctimas realizado por el juez en calidad de representante del Estado, que llevó al magistrado a afirmar que en democracia nadie está por encima de la ley. Esto lo dijo durante la audiencia. La sentencia esta es muy ejemplar y muy buena en el sentido que obviamente plantea el tema de los crímenes de lesa humanidad, plantea el tema de la tortura, pero fundamentalmente yo creo que el salto cualitativo que dio el doctor de León aquí, y que es un gesto muy importante a destacar, es el reconocimiento y el perdón que se le hace a cada una de las víctimas. La solicitud de él como representante del Estado uruguayo, como un juez de la República, ese gesto democrático republicano que tuvo al pedir disculpas a las víctimas, me parece que fue el paso y el salto cualitativo en esta sentencia. Percivale también se refirió a las pruebas reunidas en las causas en que interviene. Lo que pasa es que lo esencial es el conjunto, no solo en esta causa, sino en todas las que nos ha tocado actuar. Si uno plantea el juicio los mejores peritos del país, porque estamos hablando de todos catedráticos o personas muy vinculadas a la Universidad de la República o un perito calígrafo, en este caso del Poder Judicial, si estamos hablando de un conjunto muy importante de documentos que confirman la presencia de los militares en el lugar, que confirman sus funciones, si estamos hablando del testimonio de 20 y pico de personas que todas declaran en forma contundente cómo fueron privadas ilegítimamente de la libertad, cómo fueron torturadas, entonces, ¿qué más prueba podemos pedir? Nosotros desde el comienzo de estas actuaciones estábamos convencidos que esta sentencia de condena era inexorable, que hoy estamos reconfortados porque la sentencia es muy buena y porque nos dio razón, sí, pero estábamos convencidos desde el comienzo. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, aseguró que queda 1 año y medio de trabajo para indagar posibles enterramientos en el Batallón 14 y confirmó que hace una semana comenzaron la limpieza en un predio privado en la zona de Gruta de Lourdes, en Montevideo, donde hay indicios de movimientos militares. Por otra parte, Luciardo también anunció que se trabaja en un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el uso de LIDAR, que es el nombre de una tecnología láser útil para detectar alteraciones mínimas de tierra que en algunos casos pueden llegar a tener muchas décadas de antigüedad.
Muy bien, y vamos a pasar a otro asunto. El presidente de la República, Yamandu Orsi, anunció que trabaja con el Ministerio de Defensa para que el Ejército pueda realizar tareas sociales con adolescentes bajo privación de libertad en el interior del país. Entrevistado en el canal de streaming Junta, dijo que las dependencias militares, como por ejemplo cuarteles, podrían ser espacios usados para actividades educativas en coordinación con la ANEP. Estoy trabajando con el Ministerio de Defensa, concretamente con el Ejército, para que también puedan dar una mano y encontrar alternativas para la gurizada que está en el interior y que es más difícil. Eso. ¿Qué significa eso? Que vos tenés que buscar todas las instituciones del Estado que puedan dar un espacio a la gurizada que está en la mala, que no tiene alternativa, pero quiere aprender un oficio, que quiera terminar el liceo. El que quiera de repente encaminarse a tareas que son específicas del Ministerio de Defensa. Vos decís que el Ejército trabaje en tareas sociales. Con ellos, enseñándole a los cursos y además... ¿Está dispuesto el Ejército, lo hablaste? Sí. ¿En todo el país? Esto fue pensado y está siendo pensado para donde tienen ellos la infraestructura o los recursos para poder dar las clases y redondear, por ejemplo, la culminación de primaria o secundaria. Quizá ahí precisemos a la ANEP en una alianza con el Ministerio de Defensa. No habrá forma de medidas alternativas para la gurizada. ¿En los cuarteles? Trabajar con la gente del cuartel y con la gente de ANEP en algunas tareas específicas. Ahora segmento semi-internacional. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, lamentó que días atrás, el sábado pasado, no se haya podido firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero también dijo tener expectativas en el sentido de que se pueda concretar en 2026, o sea, el año próximo. A su vez, criticó la posición del gobierno respecto a la situación de Venezuela, considerando que la única salida es que Nicolás Maduro deje la presidencia. La no suscripción por parte de nuestro país de un comunicado en el cual se exige a Venezuela el retorno a la senda democrática. Es algo que el propio canciller y el presidente de la República han expresado de manera pública, el estado de régimen de facto que vive la hermana República de Venezuela. Bueno, pero esos actos, si no son continuados con acciones concretas, carecen de sentido. Creo que era una gran oportunidad para que Uruguay se sumara a las voces que en el concierto internacional exigen al dictador Maduro que en definitiva se haga a un lado. Y bajo la excusa de tal vez no hacer referencia a la realidad que vive el Caribe con las acciones de Estados Unidos, creo que es una excusa al menos injusta, porque si uno repasa el comunicado, expresamente se refiere a soluciones pacíficas, llegar a decisiones, al retorno democrático por la vía pacífica. Entonces, tal vez usar esa excusa no viene al caso. Uruguay tendría que haber sido más firme y contundente en la expresión regional, sumándose a las voces que suscribieron ese comunicado, para reafirmar de una vez por todas que en América Latina, que es una zona de paz, no hay lugar para dictadores. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos desde Honduras, donde todavía siguen esperando los resultados oficiales de las elecciones que se llevaron a cabo hace ya más de un mes y que están trancadas en un 99, y poquito % de los votos escrutados, donde se mantiene la ventaja que lleva el candidato Nasri Asfura del Partido Nacional, que es el candidato apoyado por Donald Trump. Todo esto se da en medio de un contexto de incertidumbre y también de violencia. Ayer fueron atacados 3 de los veedores del Partido Nacional, justamente de Asfura, a la salida del Consejo Nacional Electoral, donde se está llevando a cabo un escrutinio especial con muchas complicaciones, y se acusó justamente a militantes del oficialismo, del Partido Libre, que justamente es el que tiene en el poder ahora a Xiomara Castro. Por otra parte, la OEA ha exigido que se den los resultados antes del 30 de diciembre.
Al menos 3 representantes del opositor Partido Nacional fueron atacados en la noche de este lunes con artefactos explosivos mientras entraban en un autobús después de su jornada de recuento en el centro logístico electoral. Según reportó el diario local El Heraldo, miembros del oficialista Partido Libre lanzaron piedras y bombas molotov al bus, provocando que 3 personas fueran trasladadas al hospital. Los afectados acusan del ataque a colectivos del oficialista Partido de Libertad y Refundación, así como al candidato Salvador Nasralla de la bancada liberal y al expresidente del país, Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, condenó enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral de las personas que trabajan en el escrutinio especial e hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia. El escrutinio especial, que comenzó con 5 días de retraso y ha estado marcado por denuncias de obstrucciones, debe revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias, en las que hay en juego unos 500.000 votos, mientras que con más del 99% escrutado, Nasri Asfura del Partido Nacional encabeza el conteo con el 40,29%. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño, advirtiendo que cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del Consejo Nacional Electoral enfrentará consecuencias. En medio de las tensiones, la OEA instó a concluir el recuento de las elecciones lo antes posible en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales, al tiempo que el secretario general del organismo, Albert Ramdin, recordó que se debe respetar el plazo del 30 de diciembre que tiene el Consejo Electoral para entregar los resultados definitivos. Al menos unos 8.000 documentos, videos, audios, fotografías están a disposición de quien quiera verlos, vinculados al caso del pederasta neoyorquino Jeffrey Epstein en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Todo esto a partir del voto casi unánime del Congreso de una ley de transparencia que exigía que fueran publicados todos los materiales y archivos vinculados a este sonado caso que involucra a notorias e importantes figuras del mundo económico, del mundo político y también del mundo cultural. Uno de los que se ha visto más afectados ha sido el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien pidió especialmente que se tuviera en cuenta a la hora de publicar justamente las fotografías, que estuvieran todas dentro de un contexto en el cual, bueno, él pretende salirse un poco de lo que ha sido este escándalo. Por otra parte, algunas víctimas han dicho que faltan documentos todavía por exhibirse. La lenta publicación de archivos sobre el caso Epstein ha llevado a la oposición demócrata a acusar al gobierno de Donald Trump de retener información, luego que desde este martes están accesibles en la página web del Departamento de Justicia miles de publicaciones nuevas, entre las que hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia, fechadas en agosto del 2019, cuando Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. El Congreso de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad la ley de transparencia de los archivos de Epstein, que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado, pero un grupo de víctimas del ex financiero neoyorquino criticó que solo una fracción de los archivos se hizo pública y destacó el tachado anómalo y extremo de los elementos. Los coauspiciantes de la ley de transparencia, el demócrata Ro Hanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley, afirmando que el Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados en este caso. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, presentó ayer una resolución en la que pedía que se emprendieran acciones legales contra la administración por no publicar los archivos completos del caso Epstein, argumentando que es claramente una operación de encubrimiento. En medio de la publicación de fotografías por parte del Departamento de Justicia, las imágenes del expresidente Bill Clinton ocupan un lugar destacado, por lo que el demócrata pidió que sean revelados por completo los documentos del caso en los que él aparece, al tiempo que señaló una sospecha generalizada de que se están utilizando divulgaciones selectivas para insinuar irregularidades en personas que ya han sido absueltas. Típicamente vinculada esta información a la agenda del verano, porque se presentó en la Torre Ejecutiva la campaña Verano en Movimiento, que busca promover el cuidado y la prevención a nivel nacional.
Se desarrolla a través de una estrategia digital y también acciones en el territorio y apunta a sensibilizar sobre los principales riesgos asociados justamente a las actividades estivales, el turismo y las concentraciones masivas. Del proyecto participan distintos actores como el Sistema Nacional de Emergencias, la Secretaría Nacional del Deporte, la Junta Nacional de Drogas y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. En ese marco, Marcelo Metediera explicó cómo trabajará la unidad este verano y brindó algunas recomendaciones a la hora de transitar en rutas. Que la gente tome las precauciones pertinentes con el vehículo, por un lado, la forma de conducir, en realidad salimos de vacaciones, salís con la familia, más ocupante en los vehículos, por lo tanto un siniestro de tránsito puede tener mayores consecuencias, y tener claro que el tránsito en la ruta es distinto que el tránsito en las plantas urbanas. Las maniobras son distintas, los adelantamientos son distintos, las velocidades son distintas. Te encontrás quizás en algún corredor de ruta con camiones que circulan por temas productivos, no es lo mismo rebasar un camión con auto, cosas que parecen tan básicas. Después en la práctica concreta en la ruta se ve las maniobras que se hacen. Por lo tanto, lo que pedimos es precaución a la gente, paciencia, revisar el vehículo, salir con tiempo, disfrutar de lo que están haciendo y no estar apurado. Yo creo que con esos cuidados es razonable que nos cuidemos entre todos. Metediera agregó que UNACEB trabajará en conjunto con Policía Caminera para atender la circulación en corredores turísticos. Cambiamos de asunto. Un grupo de personas, profesionales de la abogacía que defienden a personas damnificadas por conexión ganadera, amplió este martes la denuncia por lavado de activos por una serie de transferencias a las cuentas de Agustina Basso, una de las hijas del ya fallecido socio fundador Gustavo Basso y de su yerno Alfredo Raba. Se trata de un conjunto de transferencias concretadas luego del fallecimiento de Basso. Y la maniobra se estima, se acerca a un monto de $280.000. Lo que se detectó fueron 14 transferencias realizadas con posterioridad al fallecimiento de Gustavo Basso hacia una cuenta bajo titularidad de Agustina Basso y Alfredo Raba. Estas transferencias corresponden a pagos realizados por el frigorífico Casa Blanca en virtud de una instrucción impartida por personal del escritorio Basso en el marco de créditos denunciados justamente por préstamos y ventas de ganado de Gustavo Basso a Fricasa por un valor superior a los $20 millones. De estos 20 o 15 millones, dependiendo en qué momento los contemplemos, se pudieron verificar exclusivamente 3 millones debido a que el saldo corresponde a estos pagos así como a intereses prescriptos. Estos fondos posteriormente eran invertidos, valga la redundancia, en terceros fines ajenos a la compraventa de ganado, que era para lo cual los clientes ponían su dinero, confiaban en Conexión Ganadera y justamente se van desviando hacia terceras razones sociales, sea préstamos o venta de ganado al frigorífico Casablanca, como lo que nos convoca, sea adquisiciones de ganado puestos en terceras razones sociales, y lo que viene a ocurrir con todo este tema de las transferencias es que se estaría cerrando el circuito del lavado de activos. Ahora cambiamos de asunto, les contamos que un grupo de personas que trabajaba en su momento en la ex mutualista Casa de Galicia se movilizó a las puertas de la Torre Ejecutiva y a 4 años del cierre justamente de esa prestadora de salud reclamó una reunión con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Expresaron que no ha habido respuesta ante el pedido de cobrar la totalidad de sus despidos e incumplimiento en la incorporación de extrabajadoras y extrabajadores a la plantilla laboral de las mutualistas que absorbieron los socios de Casa de Galicia. Estamos tratando de que nos reciba el presidente actual, ya que él en su momento en el debate político, él nombró a Casa de Galicia. Entonces entendemos que ellos usaron nuestra problemática como campaña. Entonces hoy día no estamos acá para justamente hacer el acuerdo de él de que nosotros todavía seguimos, a 4 años seguimos sin cobrar nuestros despidos que por ley nos corresponde. La ley dice que tienen que pagar nuestros despidos porque nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier trabajador uruguayo, ¿tá?, de poder acceder a esa plata que la tiene BPS. Ustedes vienen haciendo reclamo ya hace 4 años. ¿Cuáles son las respuestas que se han encontrado? Ninguna. A fecha de hoy, que hoy estamos cumpliendo 4 años del cierre de Casa Galicia, muchos trabajadores se encuentran sin trabajo
porque las empresas no cumplieron con el convenio firmado, ¿no? El convenio firmado decía que cada 1000 socios que se llevaba cada empresa tenía que tomar 21 funcionarios, de los cuales a muchos, cumpliendo 3 meses de trabajo, le decían que no cumplían con el perfil de la empresa y lo mandaban nuevamente para la bolsa. El sindicato portuario fue convocado a una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde no hubo avances y van a retomar las conversaciones el 20 de enero. Habló de esto el secretario general del sindicato, Álvaro Reinaldo, que dijo que hace 6 meses que están justamente en conversaciones y que no hay avances en esa negociación en torno a un reclamo que, según destacó especialmente, no es salarial, sino vinculado a la estabilidad laboral. Ese fue el concepto que usó, porque lo que busca el sindicato es que se garantice una cantidad mínima determinada de jornales por mes para el personal contratado por las empresas portuarias. Bueno, la situación está complicada, llevamos casi 6 meses de negociaciones, no hemos podido avanzar, aún así todo que nosotros no estamos negociando salario en este momento, en esta ronda. Decidimos apostar a la estabilidad laboral, donde hay compañeros de que no tienen jornales asegurados, no tienen prestaciones sociales, no tienen los beneficios que cualquier trabajador tiene, que es tomarse una licencia paga, un aguinaldo, que todos lo acabamos de cobrar hace muy pocos días. Esta gente no lo tiene y bueno, no se entiende, porque a veces cuando estamos pidiendo salario nos dicen que ganamos bien, ahora no estamos pidiendo salario, pedimos condiciones de trabajo, igual así el sector empresarial está cerrado a la banda, los tiempos pasan y bueno, a nosotros no nos quedan más medidas que las de conflictividad, ¿no? Porque las palabras, las pruebas, los argumentos se ve que no funcionan. Hay un 30% de compañeros y compañeras que están bajo el sistema de altas y bajas. Eso quiere decir que son contratados hoy y son despedidos hoy mismo al finalizar su jornada de trabajo. Aún aunque estén haciendo varias jornadas dentro de la misma empresa o tengan antigüedad de 10 años en la empresa, esa empresa los contrata y los despide. Eso no genera una antigüedad, no genera despidos, no genera un seguro de desempleo, no genera ninguna prestación que para cualquier trabajador es básica. Con 13 jornadas al mes eso permite poder llegar al fin de año con los jornales que el sistema pide para acceder al seguro de desempleo, que a veces las empresas tienen que mandar gente al seguro, esta gente se queda sin seguro, sin trabajo y sin una prestación. Poder alcanzar lo que son los beneficios del BPS para poder ir con cualquier persona que va a buscar cosas para sus hijos, los lentes o cualquier otra cosa, esos trabajadores cuando se van de su trabajo ya no son pertenecientes a ninguna empresa y eso es lo que generan que son trabajadores aislados y es como que si no estuvieran trabajando, pero sí están trabajando. En la apertura del bloque les contamos que la Intendencia de Montevideo ya anunció los horarios especiales de distintos servicios que presta directamente la Intendencia y también del transporte público que van a regir durante estas fiestas. Sí, en la mayoría de los espacios de atención se va a reducir el horario, salvo en algunos servicios, como el de atención a la violencia de género y también el servicio de guardavidas. El 24 y 31 de diciembre el transporte público comenzará a mermar a partir de las 18 horas y no habrá nuevas salidas de las terminales a partir de las 19:30 horas. En el caso del 25 la frecuencia se verá disminuida y el 1 de enero de 2026 no habrá servicio por tratarse de un feriado no laborable. En lo que respecta al servicio de atención de la Intendencia Capitalina se anunció que funcionará en el horario entre 9:15 y 11:45 durante el 24 y el 31. El servicio de contralor de conductores se desempeñará en ese mismo horario y permanecerá cerrado entre el 2 y el 7 de enero por tareas de mantenimiento en el SUSIBE. Asimismo, el 1 de enero no habrá estacionamiento tarifado ni atención al público. Por otro lado, la comuna subrayó que la atención presencial para mujeres en situación de violencia de género se mantendrá abierta en su horario habitual entre las 18 y las 21 horas. También funcionará normalmente la línea 1950-8888. En cuanto a las policlínicas, se estableció que la atención el 24 y 31 será de 9:15 a 11:45 y el 25 y 1 permanecerán cerradas. Por último, la Intendencia anunció que el servicio de guardavidas funcionará con normalidad durante las fiestas.
Les contamos que UTE va a aplicar un aumento del 5% de las tarifas de carga de vehículos eléctricos en los puntos públicos, esto a partir de enero del año próximo. Según lo aprobado por el directorio de la empresa estatal y consignado por Subrayado, el costo del servicio se estructura en 3 puntos. Por un lado, un cargo variable en relación a la energía consumida, por otro, un cargo fijo por cada sesión de carga y para completar, otro asociado al tiempo de conexión una vez finalizada la recarga. Además, los valores varían según el tipo de equipo utilizado, ya sea de corriente alterna o de corriente continua. Desde el ente se argumentó que los precios actuales presentan desvíos frente a los costos reales del servicio y que la suba apunta a corregirlos gradualmente sin afectar de manera sensible el gasto de los usuarios ni la conveniencia del vehículo eléctrico frente a los vehículos a combustible. UTE cuenta con una red de cerca de 400 estaciones de carga en todo el país y hay 100 puntos privados de acceso público. Ahora cambiamos de asunto. El Movimiento por un Uruguay Sustentable reclama al Poder Ejecutivo información sobre la financiación de distintos proyectos de producción de hidrógeno verde y biocombustibles. Habló Raúl Viñas, que es integrante de esta organización, y dijo que se pidieron, solicitaron datos tras la firma de un memorándum con la empresa HIF Global, que proyecta una planta en el departamento de Paysandú. En el Uruguay, proyecto que podríamos llamar de hidrógeno verde, tenemos solamente el de Cajiros ahí en UPM1, que es un proyecto para alimentar 7 camiones con hidrógeno para llevar madera a la planta de UPM1. Había otro que estaba para la planta de UPM2, que era un proyecto de 42 millones de dólares, al cual Uruguay le donó por un premio 10 millones y medio. De ese proyecto nosotros estamos ahora solicitando la información al Ministerio de Industria para ver qué pasó con esos 10 millones y medio de dólares que los uruguayos le pusimos al proyecto, porque el proyecto ahora no está. Después tenés el proyecto de tambores de la empresa Enertrag. Ese proyecto es para producir metanol. Ese proyecto no consigue el dióxido de carbono necesario, se lo compra a una empresa Dank, a un aserradero, que va a instalar una planta especial para convertir el dióxido de carbono en líquido y transportarlo hasta la planta de tambores de Enertrag, y no consigue el dióxido de carbono suficiente, entonces van a quemar madera. Algo que no tiene sentido. Y después tenés el proyecto de HIF, de combustibles sintéticos. El proyecto de HIF tiene 4 líneas de producción. 3,5 van a funcionar con también madera que van a llevar desde 300 kilómetros de distancia en 110 camiones por día. O sea, otro proyecto que no es ni verde, ni de hidrógeno, ni ecológico, ni carbono neutral. Es un lío. En otro orden, Viñas señaló que Mobus presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de este tema. Les contamos que la Comisión Permanente Parlamentaria, que funcionará durante todo el receso del verano, va a convocar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a iniciativa del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Sí, en esta instancia se buscará profundizar en los anuncios del gobierno sobre las negociaciones con el consorcio privado que va a ejecutar las obras para generar agua potable, en lugar de lo que venía a hacer el proyecto Neptuno. Poderosamente la atención que buena parte de las obras que se anunciaron allá por agosto de este año en cuanto a que se iban a realizar a partir de la renegociación del acuerdo, del contrato, no se estarían realizando. O sea, se hablaba de un paquete de obras y resulta que ese paquete se desarmó. Entonces, bueno, queremos saber de primera mano, más allá de lo que se dijo en conferencia de prensa por parte del ministro y el presidente de OCE, queremos saber de primera mano en el Parlamento en qué consisten estos avances en las negociaciones, en qué consisten estas obras que en teoría ya estaban acordadas allá por julio y agosto, que resulta que no lo estaban y que ahora han habido modificaciones, y queremos tener una verdadera conciencia de cuánto han sido las variaciones también en la órbita económica, porque allá por mediados de año, en julio, agosto, se hablaba de un determinado ahorro que en la ocasión de la conferencia de prensa la semana pasada se redujo sustancialmente. Entonces, bueno, también queremos saber, resulta que hay menos obras, pero también se va a gastar más dinero. Yo no quiero parafrasear al secretario de la Presidencia, pero no quiero pensar que se está produciendo nuevamente un nuevo Antel Arena. Bueno, veremos si eso corresponde que el señor ministro, junto con las autoridades de ADOCE, las expresen, esas explicaciones, en el ámbito del Parlamento, en la Comisión Permanente.
Más convocatorias. La bancada colorada llamará a la comisión permanente al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, y a otras autoridades de la ANEP. El senador Robert Silva impulsa la convocatoria y, según declaró a La Diaria, pretende indagar a las autoridades sobre una seguidilla de versiones vinculadas a decisiones de gestión educativa a tomarse el año próximo. Por ejemplo, mencionó recortes en los centros María Espínola, tanto en talleres como en el servicio de alimentación. Ante esto, Silva subrayó que lo que corresponde es convocar a las autoridades para que expliquen si es así y cuáles son los fundamentos. Silva es suplente del senador Pedro Bordaberry en la comisión permanente, por lo que este último hará la convocatoria formal a las autoridades, pero el expresidente del CODICEM de la ANEP ingresará en su lugar el día en que se concrete la comparecencia. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, retomamos la información internacional porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó una emergencia económica por 30 días para tapar el hueco que ha dejado la no aprobación de un proyecto presupuestario que había enviado al Congreso y que fue archivado por él mismo. Esta medida habilita la posibilidad de nuevos impuestos, lo cual ha generado toda una polémica en el país. A raíz de esto, justamente, el presidente Gustavo Petro dijo que no iba a sacrificar el bienestar de los colombianos por una decisión del Congreso de su país que echó atrás justamente este proyecto que buscaba o pretendía al menos tratar de equiparar la situación fiscal de la economía colombiana en algunos problemas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes al país en emergencia económica por 30 días ante una inminente crisis fiscal, luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto del año 2026. El decreto permitirá al gobierno adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. Todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán en momentos en que la economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas que esperan una subida del PBI de entre 2,6 y 2,7% hacia finales de año. Sin embargo, el gasto público crece de la mano del endeudamiento sin un aumento sustancial de la recaudación, por lo que para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba a recaudar mediante nuevos impuestos unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional del próximo año, pero el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública. Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una inminente crisis fiscal que podría ocasionar un ajuste drástico en las finanzas del Estado y afectar el bienestar de la población, algo que el gobierno no va a dejar que suceda, advirtió Petro, quien dijo que si no hay emergencia económica, hay recorte. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a echarle el ojo a Groenlandia, si es que alguna vez dejó de mirarla con la intención de incorporarla a los Estados Unidos. Esto que ya había generado rispideces con Dinamarca, que actualmente administra la isla de Groenlandia, se extiende ahora también a la Comisión Europea, quien le ha recordado al presidente Trump que debe respetar la soberanía de los países y que lo que menos espera de un aliado es apoyo y no esta situación que vuelve a plantearse en un contexto, bueno, donde Donald Trump vuelve a ser Donald Trump diciendo que Groenlandia es fundamental para la seguridad de Estados Unidos, que Dinamarca no tiene ejército y una cantidad de cosas más que están vinculadas a los argumentos que suele usar por estos tiempos Donald Trump para apropiarse, en este caso, de Groenlandia. El presidente Donald Trump dio estas declaraciones en una rueda de prensa tras haber designado el domingo al gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia
y aprovechó para criticar a Dinamarca, asegurando que no invierten nada y que no tienen ejército. Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos necesita de Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase a estar bajo jurisdicción estadounidense. La decisión provocó una profunda preocupación entre las autoridades de Dinamarca y tanto la primera ministra danesa como su homólogo en Groenlandia reiteraron que las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional y que no se puede anexionar a otro país, ni siquiera bajo el argumento de la seguridad. Mientras tanto, Dinamarca denunció que convocará al embajador de Estados Unidos en Copenhague y la Comisión Europea reiteró que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es esencial, al tiempo que sostuvo en un comunicado conjunto que la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad para el bloque comunitario en la que buscan trabajar con aliados y socios. Cerca del final, estamos en el último tramo de MD Noticias. Y en un momento del año en el que empieza a pesar una pregunta que a mucha gente le genera mucha ansiedad en el sentido de obtener respuesta. ¿Cómo va a estar el verano en materia de tiempo, podríamos decir, ¿no? Y de planificar las vacaciones claro. también, ¿no? Para algunos. Bueno, este es un informe del Instituto Uruguayo de Meteorología que divide el país en 2 zonas. De acuerdo con un video publicado en redes por el INUMED, acompañado de gráficas y datos históricos, las temperaturas serán superiores a las normales, mientras que las precipitaciones estarán por debajo durante el verano, que comenzó este domingo 21 y se extenderá hasta el 20 de marzo, aunque las proyecciones del organismo solo incluyen diciembre, enero y febrero. En la primera región, que abarca gran parte del país, se espera que las precipitaciones estén o dentro de lo normal o por debajo de lo normal para la época. En el sureste del país se espera que las precipitaciones estén dentro de los valores normales. Los mapas indican que el límite más bajo de lluvia se da en el sur con 200 milímetros y el más alto en la zona conformada por Soriano, Río Negro y Paysandú con más de 320. Además del mapa sobre las precipitaciones, INUMED compartió otros relacionados a cuánto calor hará en el verano, según el área geográfica. En el litoral oeste se espera que las temperaturas medias se encuentren por encima de lo normal, mientras que en el resto del país se espera que la temperatura media se encuentre entre normal y por encima de lo normal para el verano. En la representación con las cifras medias más altas, los valores más bajos se dan sobre parte de la zona sur de Rocha, con 21,6 grados centígrados, mientras que lo más alto se registra en gran parte de Artigas y parte de Salto. Y nos quedamos en este tema porque es tiempo ya, casi en el momento del final de esta edición, de repasar el pronóstico de INUMED, que viene antecedido no solo por lo que recién vieron y escucharon, sino también por una alerta color amarillo que rige en este momento y hasta 2045, por lo menos por ahora, en un par de zonas del país. Por un lado, en la zona centro-este, podríamos decirles, allí hay una cantidad de departamentos afectados, lo ven a la derecha en la pantalla, llegando hasta la costa, aunque no llega exactamente hasta el límite con Brasil, poquito más hacia el norte, ¿no? En esa zona centro-este del país rige esa alerta por tormentas puntualmente fuertes y por el mismo motivo hay una alerta en la otra punta, prácticamente en el departamento de Colonia y su entorno, algo de San José y algo de Soriano, digamos zona suroeste del territorio nacional. También este aviso color amarillo rige, por lo menos por ahora, hasta 2045. Muy bien, hay que seguir chequeando las actualizaciones de INUMED y ahora vamos a compartir el pronóstico para los próximos días, empezando por el día de mañana, ¿no? Miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, previa de Navidad, Día de la Familia, como quieran llamarle. En la mañana se presentará nuboso y en la tarde-noche de nuboso a cubierto, probable formación de tormentas aisladas con un poco de viento. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima está prevista para 31 grados y la mínima para 19 grados. Esto en lo que respecta a Montevideo y zona metropolitana. Así que no muy auspicioso este pronóstico por el momento. Sí, claro. Yo paso ahora a lo que se prevé para pasado mañana, el 25 de diciembre, día feriado. Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, dice INUMED, cielo nuboso y cubierto. Además, precipitaciones y tormentas. Y para completar, ventoso. O sea que no será el mejor comienzo de jornada. En cambio, por la tarde y la noche, según el pronóstico, habrá una disminución de la nubosidad. Las temperaturas extremas pronosticadas son una mínima de 28 grados, mejor dicho, una mínima de 18 grados y una máxima, ahora sí, de 28.
Muy bien, esto no va a impedir, ¿no?, los festejos y las planificaciones para disfrutar de estos días que se vienen. Efectivamente, así que la gente que esté dispuesta a festejar buscará la vuelta para poder disfrutar de las horas próximas con esas características. Nosotros aquí les dejamos ya servido el plan para que se queden en la pantalla de TV Ciudad, porque está a punto de comenzar Lado B. Así es, mañana nos reencontramos en la primera edición de MD Noticias a las 8 de la mañana. Gracias, que pasen bien. Chau, chau.